Diálogos de Palmerolo. Hoy presentamos Palmerolo y el Círculo Perfecto. Palmerolo, ¿qué es lo que estás buscando con tanto afán? Un círculo. ¿Un círculo? Sí, ¿Qué círculo? el círculo perfecto. Ah, entonces anda al agua, lanza una piedra y vas a ver formarse esos círculos. No es ese círculo que busco. Ah, sí. No, busco un círculo de amigos, pero no tiene que ser círculo perfecto. Mira que tengo amigos a lo burro, pero no sé si conformarme con eso. Explícame. Ya. ¿Cómo te puedo explicar lo que no he encontrado, hombre? Sos un burro, Palmerolo. No es una mentira. ¿A qué te refieres? Palmerolo, ¿cómo podés estar buscando lo que ni vos mismo sabés explicar? Ya te lo expliqué. Hago lo que puedo, pero me parece que te estás envejeciendo, poeta, o te estás volviendo burro. ¿No ves los problemas tan graves que tiene Honduras, hombre? Se está dividiendo. Pues antes de que se divida, más quiero afinar mi círculo más cercano de amigos. Que sea perfecto. Palmerolo, ¿y es que tenés miedo? ¿Miedo? No. Bueno, sí. Un pocote, creo. Mira, Palmerolo, con miedo no se puede llegar a ninguna parte. Rompe más bien cualquier círculo y amplía tu mundo de amigos. Vos querés ser un Pluto amigo. Cuidado y tu pequeño círculo te ahogue y te agobie. Cuidado con eso, Palmerolo, la plutocracia asfixia. No debe ser nada fácil decirse un poeta y tener poco entendimiento como les usted va. Yo no le he dicho que quiero un círculo de amigos ricos. No. ¿Por qué habla de plutocracia? Sí, una riqueza rara, riqueza miserable, aparente. Si vos creas tu círculo de amigos, pueda que sea perfecto, pero te va a joder. Solo vas a escuchar lo que ellos quieren decirte, lo que a vos te agrade, lo que a vos te envanece. Palmerolo, lee la novela del Buscón de Francisco Quevedo, o igual te vendría bien leer El Lazarillo de Tormes. Los libros no pasan de moda, son un vestido por dentro. No te empotres entre un círculo caprichoso. Mira lo que le ha pasado al reciente dictador que pudrió Honduras. Creyendo estar entre lo mejor, se rodeó de mierda. Y ya ves el mierdero en el que nos ha dejado Palmerolo. Esto fue Diálogos de Palmerolo. Autor, Candelario Reyes García. Producción, RDS HN.